Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. De nuevo con vosotros para compartir la palabra de Dios, ese manal, ese pan del cielo que debemos recibir cada día, que debe recibir nuestro espíritu. El título, el mensaje de hoy lo he titulado Leche o alimento sólido. Quiero hablar sobre la diferencia entre la leche espiritual y el alimento sólido, basado en el contraste que hace la palabra de Dios entre el creyente inmaduro y el creyente maduro. ¿Leche o alimento sólido? Esa es la pregunta. Esto habla del estado espiritual del creyente. En 1 Corintios capítulo 3, verso 2, Pablo nos dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Al principio es normal, tenemos que ser alimentados con leche, no con alimento sólido, porque no se está aún preparado para algo de más sustancia. Igual que le ocurre a los bebés, no están preparados para alimento sólido. En Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14, el autor de Hebreos nos dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para las personas que ya son maduras, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre aquello que es bueno y lo malo. De la misma manera que un bebé va creciendo y se le empieza a dar comida sólida, así también el creyente debe ir madurando para poder digerir enseñanzas bíblicas más profundas. Es una realidad que la vida cristiana es una carrera de fondo y llena de obstáculos. Es una edificación. No nacimos de nuevo para quedarnos en pañales espirituales, sino para crecer hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero tristemente es una realidad. Muchos siguen tomando leche cuando ya deberían comer alimento sólido. Ahora bien, ¿qué es la leche espiritual? ¿Qué es el alimento sólido? ¿Por qué hay creyentes estancados y otros que avanzan? Veamos la diferencia espiritual que hay entre el niño y una persona madura, también entre el creyente superficial y el creyente profundo, entre el creyente que entretiene su alma y el creyente que alimenta su espíritu. En primer lugar, tenemos que la leche espiritual es necesaria, pero debe ser por un tiempo limitado. Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, maduréis para salvación. La leche es el alimento del recién nacido y es sencilla, fácil de digerir y esencial para los primeros pasos. En lo espiritual ocurre lo mismo y representan las verdades básicas del Evangelio, por ejemplo, el amor de Dios, el perdón de los pecados, la salvación por gracia y el gozo de ser hijos de Dios. La leche es buena, es necesaria, es de gran bendición, pero no es suficiente para quedarse ahí. El problema no es que alguien comience con leche, sino que permanezca tomando leche cuando ya debería estar comiendo comida sólida, quizá por dejadez o por falta de compromiso. Hay unas señales del creyente de leche, el creyente bebé. Primero le gusta lo que le anima, lo que le entretiene, pero no le confronta con el pecado y sus consecuencias. Quiere recibir bendición, pero no quiere cargar con la cruz. Busca sentimientos, busca emociones, pero no convicciones. Se ofende fácilmente, no soporta la reprensión, no distingue entre lo falso y lo verdadero, depende de otros para alimentarse, no estudia, no escudriña las Sagradas Escrituras. El niño espiritual vive del biberón, no sabe usar la espada, no sabe usar la palabra de Dios. En segundo lugar, el alimento sólido es para creyentes maduros, así lo dice el escritor de Hebreos, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahora bien, ¿qué es el alimento sólido? Digamos que es la doctrina profunda,
es la revelación del carácter santo de Dios, el saber que la palabra de Dios no solo consuela, sino que también transforma. No es solo entender que Cristo salva, sino que Cristo debe gobernar nuestra vida. No solo es entender que el Evangelio consuela, sino que también disciplina, corrige y nos exige. Es la palabra que nos enseña a discernir el bien y el mal, nos lleva a negarnos a nosotros mismos, nos entrena para la guerra espiritual y nos afirma en la verdad absoluta de Dios. Luego tenemos las señales de un creyente que come alimento sólido, tiene convicciones firmes, no depende de emociones o sentimientos, soporta el peso de la cruz, los problemas, las dificultades y no retrocede ante nada, tiene hambre de santidad y obedece a Dios, tiene discernimiento de lo verdadero y de lo falso, ama la palabra de Dios aun cuando le reprende, no necesita aplausos del mundo, sino vive para agradar a Dios. Y luego tenemos el peligro de quedarse en la leche, el peligro de no madurar. El autor de Hebreos dice en el capítulo 5, verso 12, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Un ejemplo lo tenemos en la iglesia de Corinto. Tenía dones, pero era una iglesia carnal. Pablo los trata como niños en Cristo, porque aún discutían, se dividían y eran inmaduros. Un creyente que se queda en la leche se vuelve débil ante la tentación, no puede instruir a otros, se convierte en alguien emocional, inconstante y superficial. Está en riesgo de ser engañado por las falsas doctrinas que hoy lamentablemente existen. Y en cuarto lugar, ¿cómo pasar de la leche al alimento sólido? El autor de Hebreos en el versículo 14 de este mismo capítulo 5 dice, por el uso, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El crecimiento espiritual no es automático, no es una declaración de intenciones, es un uso y una práctica constante de la palabra de Dios y para eso es necesario disciplina, esfuerzo y hambre de Dios. Hay unos pasos a seguir. Debemos dedicar tiempo diario a leer, a estudiar, a meditar, a escuchar la palabra de Dios. No solamente se trata de leer versículos bonitos y que nos guste, sino un estudio profundo. Orar con propósito. No solo se trata de pedir y de pedir, debemos hablar con Dios, debemos escucharle y también interceder, poner en práctica nuestro sacerdocio, pedir al Espíritu Santo que nos haga madurar y ser obedientes a su guía y su dirección, buscar enseñanzas profundas, no solo prédicas emotivas, para eso tenemos el ministerio del maestro en las iglesias, para que nos enseñen esas, enseñanzas profundas que ha puesto Dios en la iglesia para el crecimiento y la madurez. Tenemos, aquí en nuestra iglesia tenemos la escuela bíblica, obedecer lo que ya sabemos, el crecimiento, la madurez, viene cuando la palabra de Dios se aplica a nuestra vida. El Señor no viene a buscar bebés estancados, sino una novia madura, una iglesia santa, fuerte, sin mancha ni arruga. El tiempo de crecer es ahora, el tiempo de madurar es ahora, el tiempo de pasar de la leche al alimento sólido es ahora. Debemos dejar, por tanto, lo superficial y vivir en lo profundo de Dios. Para terminar, quiero leer en Efesios capítulo 4, verso 14, donde Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si seguimos estos consejos bíblicos, no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas y falsas enseñanzas, y no nos dejaremos llevar por personas que van a intentar engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen verdad. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.